Puede tomar, hermano amado, su lugar. Creo que la mayoría de ustedes, espero, logren ver esta presentación, hermano. El propósito de las presentaciones, hermano, es tratar de que usted de una manera mucho más didáctica pueda acercarse a lo que la palabra nos enseña, especialmente en lo que es el tabernáculo de Moisés. Este tema es un tema bastante amplio, a veces solo podemos ser un poquito someros en cuanto a lo que significa cada cosa. Hemos visto ya lo que es la entrada del atrio, hemos visto también lo que son las cortinas que conforman todo el perímetro del atrio que establecía lo que es el tabernáculo de Moisés. Y al entrar por esa puerta de 20 codos, usted recordará que tenía 4 columnas y tenía 3 entradas que nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros notamos que lo primero que la persona veía cuando entraba por el tabernáculo de Moisés es lo que usted ve acá, que es el altar de bronce. Ese altar de bronce nos habla a nosotros, como lo hemos venido diciendo todos estos días, que hemos estado hablando acerca del tabernáculo de Moisés, nos habla de Cristo. Y especialmente el altar de bronce nos habla del sacrificio perfecto de Cristo. Usted y yo estamos aquí esta mañana por el sacrificio de Cristo. Pero es interesante que cuando Moisés recibe revelación, lo hemos dicho y lo repetimos, no es de la tierra, sino que el diseño lo recibe directamente del cielo, porque fue llevado a un monte donde vio el tabernáculo no hecho de manos. Eso significa que en el cielo también debe haber un altar de bronce. Entonces vamos a avanzar y nos vamos a dar cuenta que ese altar, que algunos también lo conocen como el altar del holocausto, es un sinónimo. Y note usted que este altar de bronce se le llama de bronce o de cobre, porque la palabra en el Antiguo Testamento que se traduce bronce es similar al cobre. Así que por eso se le llama el altar de bronce. Estaba hecho de madera de acacia, como lo vamos a ver en un momento, y totalmente el altar del holocausto cubierto por bronce. Nota usted aquí que este altar es muy llamativo, que tiene 5 codos acá, 5 codos aquí, era un cuadrado perfecto. Todo eso tiene un simbolismo. En cada esquina, que de alguna manera nos puede hablar de ese número 4, de lo que es la tierra, es el número de la tierra, el número 4. En cada una de las esquinas hay un cuerno. Debe tener un significado esos cuernos. Nota que a los lados hay acá unas argollas donde pasan unas barras también forradas de cobre. Y todo eso, hermanos amados, tiene un simbolismo. La altura de este altar era de 3 codos. Hemos dicho que el codo es la distancia que los antiguos medían desde su codo hasta la punta de su dedo. Aproximadamente son 45 centímetros. Ustedes que son buenos para las matemáticas, si un codo es 45 centímetros, una pequeña regla de 3, 5 codos, ¿cuánto será de ancho y de longitud? Un cuadrado perfecto. 45 por 5, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 4, 22, 225, ¿verdad? 225 en nuestra medida a la que nosotros nos hemos acostumbrado, que es el metro. Veamos la ubicación. El altar de bronce o del holocausto era lo primero que veían los israelitas, como hemos dicho, al ingresar a ese tabernáculo. Nadie podía ingresar por la puerta que tipifica a Cristo si no llevaba una ofrenda. Y usted va a notar que nadie podía pasar y llegar hasta ese altar de bronce sin una ofrenda por el pecado, ya que de alguna manera todos aquellos que se acercaban los había alcanzado el pecado. Ahora, la ubicación de ese altar de bronce, que aquí está la puerta, nota usted, esta es la puerta, esto está en inglés, solo los que hablan inglés ubican esto, pero es fácil, ¿verdad? Gate. Cuando usted viaja, dice, ¿qué gate me toca? ¿Qué puerta, verdad? Entonces, aquí está la puerta. Inmediatamente
Frente a la puerta está el altar de bronce. Luego cada una de estas cosas las vamos a ir viendo domingo a domingo, porque tiene una simbología maravillosa y todo nos habla a nosotros acerca de Cristo. Acuérdese que esta serie tiene el propósito que usted se enamore más de Cristo. Amén. No lo veo muy contento. Pero si nosotros con esto no nos enamoramos de Cristo, ya no nos enamoramos. Y acuérdese que Él viene por una iglesia que ama. Su novia es aquella que está enamorada de Él. Muy bien, sigamos adelante. Este altar de bronce, nos damos cuenta nosotros que era el lugar donde se efectuaban los sacrificios. Indudablemente había que derramar sangre. Su presencia, esos sacrificios eran constantes. Su presencia viva le recordaba al pueblo, en este caso al pueblo de Israel, en todo momento, que solo podían acercarse a Dios mediante un sacrificio. Es maravilloso que nosotros, ahora que nos acercamos a Dios, ya se hizo el único sacrificio perfecto, del cual nos habla mucho el libro de los Hebreos. Si usted quiere avanzar y conocer un poquito más acerca de esto, por favor lea el libro de Hebreos. Note que dice en todo momento que solo podían acercarse a través de un sacrificio. Esta era la única manera en que sus pecados, los antiguos, antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, los antiguos solo podían ser perdonados sus pecados precisamente a través de un sacrificio. Usted tiene ahí Hebreos 10, puede abrir la escritura en ese capítulo 10, verso del 1 al 18, solo téngalo cerca si lo quiere consultar, pero ahí en todo ese pasaje se presenta a Jesucristo como el sacrificio supremo. Gloria a Dios. Pero también Éxodo 27, solo que en este caso del 1 al 8, vamos a tratar de ir viendo las características y qué significan estas características en torno al altar de bronce. Era hecho nuevamente de madera. Uno podría pensar que ese altar podía haber sido de bronce fundido, pero la Biblia ahí en Éxodo, en ese pasaje que usted está viendo ahí, usted lo puede corroborar, nos indica que ese altar era hecho de madera. Y es que fíjese que si hubiera sido de bronce, usted se imagina, no sé si aquí hay alguien que más o menos conoce el peso específico del bronce, o para que si se le da un pequeño espesor a las paredes del altar, ¿cuánto podría haber pesado? Me imagino yo que hubieran necesitado tal vez unos 20, 25 hombres para poder cargarlo. Y acuérdese usted que aunque era el mueble más grande del tabernáculo de Moisés, realmente tenía que ser liviano para que lo pudieran cargar, ya que por 40 años ellos iban de jornada en jornada y cada vez que ellos se trasladaban tenían que levantar el tabernáculo. Así que era de madera de acacia. ¿Se recuerda usted lo que hemos dicho que significa la madera de acacia? Las columnas del atrio que eran forradas también, que tenían algún trabajo especial, también eran de madera de acacia. ¿Qué significa la madera de acacia, hermano? La humanidad, nuestra humanidad. De tal manera que tenemos que darnos cuenta que ese altar de bronce nos habla de la necesidad de la humanidad de poder ser expiados sus pecados, pero también habla que ahí donde se tipificaba en cada sacrificio, porque cada vez que se mataba un cordero, cada vez que se derramaba la sangre de un toro o de un macho cabrío, cada vez que se derramaba la sangre de un ave, que también usted sabe que el más pobre, que no podía llevar un cordero, tenía que llevar una tórtola. Pero no es de esas tortolitas chiquitas que están en los montes y que a uno se le pegan en la ropa, sino que eran unas aves. Es maravilloso recordar y también entender que quizá aquellos que predican el énfasis de la teología de la prosperidad tendrían que meditar por qué Cristo no tuvo para comprar un toro, ¿verdad? Sus padres, sino que dice el Evangelio que cuando Él fue presentado al 8º día, como era la costumbre de la ley, en el templo, llevaron 2 tórtolas. Quiere decir que ellos dieron la ofrenda del pobre.
Es interesante, ¿verdad? Él no necesitó un macho cabrío para poder cumplir con la ley. La madera de casa entonces nos habla de la humanidad de Cristo. Pero también nos damos cuenta que estaba recubierto, como le he estado diciendo, esa madera totalmente cubierta de bronce o cobre. De alguna manera, ese material, ese metal nos habla a nosotros de juicio. El altar de bronce, el altar del holocausto, el altar de cobre, es lo que a nosotros nos habla de juicio. Dios dejó plasmada una figura. Y es que se había dicho que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecado. Entonces se necesitaba derramar sangre. Usted se imagina, hermano, cómo Dios va plasmando en la historia de su pueblo la necesidad de derramar sangre. Y cada vez que se derramaba sangre, se hablaba del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad, apuntando al día en el que un hombre y perfecto Dios, Jesús, como el Cordero de Dios, iba a morir una sola vez. E iba a derramar su sangre una sola vez para que ya no hubiera necesidad de sacrificios. Esto es hasta cierto punto una doctrina básica. Es algo que usted se aburre de oír probablemente. Yo tengo la responsabilidad de recordarle a usted esto y que se le meta fuertemente a su corazón para que usted ame a aquel que dio todo por su vida. Si usted es algo en la tierra es por ese sacrificio, porque Él se puso como sustituto para que el juicio de Dios cayera sobre Él. Esa palabra bronce viene del griego, mejor dicho, del hebreo, porque es hebreo, nechoshet, de donde viene aquella palabra nejustán, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que en el Antiguo Testamento habla del nejustán? No fustán, hermanas, nejustán. Y era la serpiente de bronce que se levantó cuando las serpientes ardientes estaban mordiendo al pueblo de Dios. Y cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, estaba levantando una profecía. Porque después el evangelista, cientos de años después, iba a hablar que Jesús tenía que ser levantado como esa serpiente, para que todo aquel que, en el caso de la serpiente, que tenía el veneno inoculado en su cuerpo, viera la serpiente, inmediatamente era salvado. Todo aquel que ve por fe, no importa cuántos pecados haya hecho, no importa la naturaleza de sus pecados, todo aquel que por fe vea al que fue levantado como la serpiente en el desierto, el veneno del pecado también va a ser quitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. No con demasiado entusiasmo, por favor. Gloria a Dios. 5 codos de longitud y 5 codos de ancho. ¿Se recuerda usted qué significa el número 5? A estas alturas lo tiene que tener muy claro. ¿Qué significa el número 5? Es el número de gracia. Entonces yo quiero que usted entienda que aquel que podía observar ese altar de bronce, lo veía, lo voy a decir de esta manera, veía la gracia en los 4 lados. Si se acercaba por un lado, ahí estaba la gracia. Si se acercaba por el otro lado, ahí estaba la gracia. No importaba de qué lado se acercara a ese cuadrado perfecto, la gracia de Dios lo estaba esperando. Todos los que estamos aquí, dice la palabra de Dios, que hemos sido salvados por gracia, don inmerecido. Usted no puede hacer absolutamente nada por ser salvo.
La salvación no es por obras. A usted le enseñaron probablemente que había que hacer alguna clase de obra para agradar a Dios. Muchos religiosos todavía piensan en su corazón que pueden agradar a Dios haciendo algo bueno. Hermano, no es por obras, es por fe. Por eso dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe que te permite ver al que fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Por eso me gusta tanto ese corito tan viejo de los coritos de los éxitos del recuerdo, que dice, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. ¿Se recuerda usted de esas campañas? Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Lindo, ¿verdad? Si nosotros no tenemos fe para ver al que fue levantado como la serpiente y no estamos conscientes que toda la obra de redención en nuestras vidas depende exclusivamente del trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Usted, hermano amado, no merece la salvación. Yo no merezco la salvación. Amén. No me vaya a decir usted que es que yo no mato ni una mosca. Tal vez no mata una mosca, pero debe hacer otras cosas feas. Caras vemos, corazones no sabemos. Número de gracia. Mire cómo ese altar fue diseñado para explicarnos realmente el sacrificio de Cristo. El tabernáculo de Moisés abrió una ruta desde la puerta. Y la ruta era llegar a la perfecta comunión con Dios en el lugar santísimo. Se pasaba por la luz natural del sol, se seguía por la luz del candelero dentro del lugar santo, pero note usted que la Biblia nos indica que en el lugar santísimo había una luz cósmica. Era la luz de la Shekinah, la misma presencia de Dios, como un anticipo de lo que Apocalipsis dice para nosotros. Cuando se termine la obra redentora para el humano, dice, y ya no habrá sol ni luna, porque Él mismo será la luz. Hablando de Cristo, qué maravilloso. La altura de 3 codos siempre habla de la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es que en su salvación, hermano, intervino el Padre, intervino el Hijo, fue el sacrificio, e intervino el Espíritu Santo. Los 3 en uno, como el aceite, ¿verdad? Ellos intervinieron en nuestra salvación y está en la altura del altar de bronce. También nos damos cuenta nosotros, usted puede darse cuenta que tenía, como vimos en la fotografía que mostramos, que había 4 cuernos en cada esquina. 4 es número de tierra, habla de la universalidad, habla de los 4 puntos cardinales. Eso significa que la salvación es para todos. Dice la palabra que Dios anhela que todos, y cuando dice la Biblia todos es todos, procedan al arrepentimiento. Usted ha leído ese pasaje, ¿no es cierto? Así que ese familiar que parece Juan Charrasqueado, ese familiar que no quiere nada con Dios, que cada vez que usted le habla acerca de Dios, blasfema, para él también el altar de bronce está disponible. Esos 4 cuernos nos habla que la salvación es para todos. Lamentablemente también la Biblia nos dice que hay algunos que no van a querer, quizá muchos, pero Cristo murió por todos. Yo no sé si usted entiende, hermano, que Él murió, por lo menos desde donde arranca el género humano, hasta el final de la salvación, Él murió por todos. No importa los años que hayan pasado desde lo que le estoy hablando, pero Él murió por todos. Así que nosotros también podemos saber que esos 4 cuernos nos hablan de la universalidad. Es para toda la tierra, es para todos los que habitan sobre la tierra. El cuerno también es un símbolo que se ve en otros pasajes de fuerza y poder. Realmente la salvación de Dios es un trabajo del que se hizo fuerte
y el que a través del poder del Espíritu Santo pudo llevar a cabo toda la redención ahí en la cruz del Calvario. Y finalmente lo que vemos en el dibujo, las barras transportadoras, hermano, nos hablan del trabajo importante de trasladar este mensaje de salvación. Ese altar era trasladado de lugar en lugar. Y si el altar de bronce nos habla de la salvación ganada por Cristo, nos habla del sacrificio perfecto de Cristo, usted y yo deberíamos de ser como esas barras transportadoras y llevar el evangelio y ese mensaje de salvación a todo lugar, a toda criatura. Hermano amado, como usted sabe, yo llegué al Señor a los 11 años. Tuve la bendición de caminar en el Señor ya 40 años. Con eso usted ya conoce mi edad, ¿verdad? Pero qué interesante es que, fíjese que yo asistía a una iglesia de corte tradicional. Tal vez usted asistió a una iglesia. ¿Cuántos asistieron a una iglesia de corte tradicional? Levanten bien la mano, no se sientan mal. Bueno, por lo menos la mitad de la iglesia conoció probablemente al Señor en una iglesia de corte tradicional, ¿verdad? Lo lindo es que nos hablaron de un evangelio por fe, ¿verdad que sí? Usted en ningún momento piense que alguien que asiste a una iglesia tradicional, hermano, no es su hermano. De hecho, fueron los presbiterianos los primeros que vinieron a Guatemala. Fueron los amigos que agarraron todo el oriente. Fueron los centroamericanos con más de 100 años de estar en Guatemala los que han hecho una tremenda labor. El hermano Otto, su papá, el abuelo del hermano Otto fueron centroamericanos. Si no hubiera llegado a través de ellos el mensaje del evangelio, jamás hubiera existido el IMSS. El doctor Ríos hubiera sido un buen médico, pero nada más. Pero la salvación de alguna manera llegó a través de todo esto. Por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en cuanto a saber que todo aquel que ha nacido de nuevo, independientemente de su doctrina, porque la doctrina, ¿cuántos saben que nos salva? ¿O usted lo salvó la doctrina? ¿A usted lo salvó la doctrina? No, es Cristo el que nos salva. Pero maravillosa doctrina revelada que nos permite desarrollarnos, ¿verdad? Para lo que el Señor tiene para nosotros. Muy bien. Tengo que avanzar porque usted ya está viendo el reloj, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos están cansados? ¿Sí? ¿Están cansados? ¿Por qué no se ponen de pie un ratito? Pónganse de pie. Yo sé que ya son las 12:15. Pero yo quiero tratar de terminar, si usted me da unos 15, 20 minutos. Pero estírese un poquito, le damos permiso que se estire. Gloria a Dios. Si tiene que despertar, somátese un poquito las mejillas. No le pida a otro que la somate, no va a ser que le va a dar duro, ¿va? Tal vez es la esposa y dice, aquí me desquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estírese un poquito. Gloria a Dios. Estírese y diga aleluya, que le salga de lo profundo del corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ya estamos. Bueno, qué bien. Sigamos. El altar de bronce, como usted puede notar, aquí se está más o menos de la medida como se supone que era el altar. Aquí atrás usted ve lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Pero sigamos viendo algunas cosas interesantes. Dice, este posiblemente era el mueble más importante, en el sentido que se le daba más uso, porque yo sé que todos nosotros vemos el mueble más importante como el arca del pacto, ¿verdad? Pero es en el sentido de uso básicamente, ya que se usaba todo el tiempo. Lo único que podía superarlo era el sacrificio mismo, y como el sacrificio mismo a nosotros nos habla de Cristo, ¿quién puede superar a Cristo? Acuérdense, todo confluía hacia Él. Ahora note, era el más grande de los muebles. Se cree que todos los demás muebles podían caber dentro de este, por la volumetría que tenía. En el sacrificio de Cristo está contenido todo el camino de la salvación. El hecho de que en el mueble se podían meter todos los demás, y es que la fuente del lavacro nos habla a nosotros de bautismo, nos habla de limpieza, nos habla de ministración también, pero así nos habla cada uno de todos los muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés, nos hablan, hermano amado, de todo el proceso de salvación. Al fin y al cabo, cuando nosotros entremos indefinidamente al lugar santísimo, va a ser cuando nosotros seamos presentados como hijos gloriosos.
donde ciertamente la madera de acacia va a estar adentro, pero vamos a ser recubiertos por la gloria de Dios que va a tipificar el oro, y nosotros vamos a ser verdaderos hijos de Dios, transformados. Amén. Como es arca del pacto, que por dentro había madera, humanidad, pero por fuera, tanto abajo como todo el interior del arca, tenía oro. Por eso el autor bíblico en el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Yo no sé si nosotros entendemos eso. No vamos a ser Dios con D mayúscula, pero sí vamos a ser como dioses en D minúscula, participantes de la naturaleza divina. Hermano amado, ¿cómo me gustaría que el Señor nos diera una probadita de esas cosas para que usted cambiara totalmente su concepto de la vida en la tierra? Que la perspectiva de las cosas que usted anda buscando en la tierra fuera totalmente transformada bajo la visión de lo que a nosotros nos espera. Eso no quiere decir que va a venir hasta al final del tiempo. Ya podemos gozar, ya podemos disfrutar, estar sentados en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ¿usted disfruta estar sentado en los lugares celestiales o no? Entonces, ¿por qué anda así? ¿Verdad que a veces andamos así? Arrastrando la vida. Hermano, un hijo de Dios que anda así, yo no le estoy hablando que no tenga problemas, que no tenga enfermedades. Nos acabamos de hacer unos análisis con mi esposa y como a los 40 años se rompe el sello de garantía. Nos salieron varias cosas así, medias complicadonas. Pero gloria a Dios porque el Señor es poderoso. Ya oraron por mi hermano Giovanni hoy en la mañana. Gloria a Dios. Pero el cuerpo exterior se va desgastando. ¿Pero qué dice del interior? Ese se renueva de día en día. Por eso todos los que a mí me conocen, que me ven todo flaquito, yo les digo es que no conocen de adentro. Aleluya. Ese sí parece Mister Universo. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que también así sea su hombre interior. Gloria a Dios. Ahí en el sacrificio de Cristo está contenida toda la redención. Por eso Cristo nos fue hecho. Yo le vuelvo a repetir ese verso de 1 Corintios. Cristo dice, fue hecho para ti sabiduría de Dios. Con esa sabiduría que viene de Dios, tú le conociste. Porque si tú no le conociste, no se te fue revelado con la sabiduría que viene de arriba, entonces tú tienes solamente una buena teología tal vez en tu mente, pero te tengo que decir que no eres salvo, no has nacido de nuevo. Porque el que revela es Cristo, que nos fue hecho sabiduría de Dios. Con esa nosotros sabemos que Él es Dios. Pero dice que nos fue hecho justificación. Esa justificación que se encuentra en el altar de bronce. Pero no se queda ahí, nos fue hecho santificación. Todo lo que encuentra usted en el lugar santo, porque el llamado del cristiano es a ser santo. Dice, sed santos, porque yo soy santo. En el lugar santo aprendemos a ser ministrados en nuestro espíritu y en nuestra alma, y somos liberados para parecernos a nuestro papá y parecernos a nuestro hermano mayor, que es Cristo, aleluya, que son santos. Amén. Y Cristo fue hecho glorificación. 4 cosas: sabiduría de Dios, justificación, santificación y glorificación. Eso es el lugar santísimo. Por eso, cuando en el altar de bronce que habla del sacrificio de Cristo se metían todos los demás muebles por la volumetría que tenía, es que en ese sacrificio está asegurado todo. Pero tenemos que correr, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sabe usted que fue Dios el que inició el fuego en ese altar? Fue Dios mismo el que inicia en ese altar con fuego que venía de arriba y nunca cesaba. De alguna manera cuando se transportaban tenían que llevar ese fuego. Yo no sé cómo le hacían. Es el mueble que representa el lugar del arrepentimiento. Por eso, hermano amado, venir a la iglesia, venir al templo,
Venir al templo debería de ser accesar el tabernáculo de Moisés. Desde que cruzamos el umbral, nosotros deberíamos de venir preparados para dejar todo problema, para dejar toda carga. ¿Me entiende? Porque al ir subiendo, y aquí tenemos como niveles, ¿verdad? Por eso yo digo, aquí estamos en el lugar, en el tercer nivel, es como el lugar santísimo, ojalá, ¿verdad? Hoy el Señor decía que esto será llamado casa de adoración, ojalá. Acuérdense que Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Gloria a Dios. Todavía están aquí. Aleluya. Un día voy a pedir que uno de los patojos, si todavía existen, me preste una pistola de agua. Y me voy a acercar despacito. Charlie todavía tiene una. Me voy a acercar así, mire. Y voy a bañar al que está dormido. ¿Será que va a volver a venir? Yo digo que sí, ¿verdad? Si usted y yo no nos arrepentimos cuando nos acercamos a la presencia de Dios, aunque en su misericordia, porque Él nos ve a través de Cristo, no somos fulminados, porque si alguien atravesaba sin llevar y hacer los sacrificios necesarios, era fulminado de parte de Dios, por la santidad de Dios. Lo maravilloso de nosotros, hermano, es que ahora estamos envueltos en Cristo. Pero eso no nos justifica a nosotros que nos portemos mal. Por eso, mire, mi pastor, y ojalá que si el Señor no viene en unos 40 años y yo ya estoy con el Señor, me gustaría que alguno de ustedes jóvenes dijera, mi pastor decía, va a ser el mejor tributo que usted me va a poder hacer. Pero mi pastor me decía y nos decía que el mayor tributo que nosotros le hacemos a la gracia de Dios cuando le entendemos es nuestra consagración. Es el mejor tributo que nosotros le podemos hacer a Él. Pero yo tengo que avanzar. Tal vez estas fotografías le pueden chocar. No sé si la logra ver. ¿Sí? Son chocantes. Muchos que se confunden con la locura de la predicación y con la locura de la cruz de Cristo, siempre se ponen a pensar en un Dios sanguinario. Y puse estas fotografías porque seguramente nuestro Señor Jesús fue molido a golpes como este hombre, que aparece ahí tipificándolo, ¿verdad? En una película que quizá usted vio. Muchos criticaron esa película, sin embargo yo lo que veo es que de alguna manera este director de cine trató de acercarse y lo hizo de una manera cruenta, sanguinaria, pero eso es lo que dice Isaías 53. Y el altar de bronce nos habla de ese sacrificio de Cristo. El significado del hebreo para este mueble es lugar de matanza. El altar de bronce en hebreo significa lugar de matanza. Si usted no se vuelve a enamorar de aquel que llegó al lugar de la matanza y que como cordero mudo dice que no abrió su boca, si a usted eso no lo hace a amar a su Señor, yo no creo que pueda haber algo que lo haga amarlo más. Él dice, nuestra nueva vida comienza con la muerte de Cristo. El primer mueble que se encontraba era el altar de bronce. Y ese nos habla de la muerte de Cristo. Su vida en Cristo, su vida cristiana, comienza con Cristo y termina con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos nosotros que ese sacrificio fue un sacrificio de sangre. Por eso es que nosotros somos de un nuevo pacto. Usted se recuerda, hermano amado, hay que avanzar, que
el primer sacrificio de sangre que vemos se refleja en el capítulo 3 de Génesis. Adán y Eva pecaron. Por un hombre entró el pecado al mundo, al género humano, ¿no? Por un hombre. Pero qué lindo que por otro hombre, el postrer Adán, el pecado fue quitado. El Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es el primer sacrificio de sangre porque era de piel. Yo no sé qué animal era, muchos creen que era un cordero, yo no sé. La Biblia no dice que era un cordero, pero lo cierto es que tuvieron que matar a ese animal. Y para matar a ese animal y quitarle la piel, se tuvo que derramar sangre. Así que desde el principio de la revelación, de la historia de la salvación, para nosotros, Dios derramó sangre para cubrir la desnudez espiritual de Adán y Eva. Por eso todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón está desnudo espiritualmente. Puede tener religión, puede ser muy bueno, puede ser un filántropo, puede ser una persona muy respetada, pero si no tiene a Cristo, la Biblia me dice a mí que está muerto en sus delitos y pecados. Note entonces que ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Pero el Señor, ojo, las hojas de higuera es la religiosidad. Por muy bonita que sea tu religión, y espero que no tengas religión, pero por muy bonita que sea la religión de la humanidad, hay muchas religiones. Hoy las religiones orientales están siendo muy atractivas con los artistas. Por muy interesante que sea, son hojas de higuera. Y lo que el Señor hizo fue quitar las hojas de higuera y cubrir la desnudez de Adán y Eva con piel de animal, pero se derramó sangre. Eso está ahí, subyace ahí. La autojustificación, aquí tiene que leerse, autojustificación no cubre la desnudez espiritual. Nuestras buenas obras no cubren la desnudez espiritual. Hebreos 9:22 dice, porque conforme a la ley, todo es purificado con sangre. En realidad, las versiones más interesantes dicen, casi todo es purificado con sangre. Pero lo que me interesa de esta parte es, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay remisión de pecados. Había que derramar sangre. Por eso, el Señor, algunos han sido muy acuciosos y han encontrado 7 puntos de derramamiento de sangre en el sacrificio de Cristo en la cruz. Uno de ellos era en su cabeza. Pero no vamos a entrar a eso. Pero cuando le ponen la corona de espinas, que debe haber sido más o menos de esta manera, eso provocó que desde su cabeza el Señor, el Cordero Perfecto, derramara sangre. Cristo, dice Hebreos, nuestro sumo sacerdote. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, ya no el tabernáculo de Moisés, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, esa era la sombra. Pero Hebreos nos habla de la verdad, de la figura de la sombra, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esa fue una entrada triunfal de Cristo por usted y por mí, su propia sangre. Ahí radica todo. Que el enemigo a usted no lo vaya a hacerlo religiosón, creyendo que usted para ganar su salvación tiene que ser bueno. No, porque es salvo por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y aplicada a nuestro pecado. Nosotros somos cambiados de naturaleza y entonces por el cambio de adentro hacia afuera es que nosotros andamos en nueva vida y hacemos buenas obras por el cambio de naturaleza. Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido. Yo no sé qué significa para usted molido. ¿Qué es molido? ¿Cuántas hermanas hacen tortitas de carne molida? Molido. Así dice
El Antiguo Testamento, por nuestras iniquidades. No es posible, hermano amado, que nosotros sigamos pecando. No es posible si Él fue molido por esas iniquidades. Dice, el castigo, oiga bien, el castigo del Padre, le añadiría yo aquí solo entre líneas, por nuestra paz. Si usted tiene paz, el castigo por nuestra paz, dice la Escritura, cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Aleluya, otro aplauso fuerte al Señor. Ahora, Cristo es nuestro Cordero. Note usted que el sumo sacerdote y los levitas llevaban el corderito. Pero una cosa interesante de esas ofrendas por el pecado es que la persona que había cometido pecado y que llegaba al tabernáculo de Moisés tenía que poner su mano sobre el cordero para identificarse, para transmitirle, si usted quiere, su pecado al cordero. Y algunos estudiosos creen que la persona que ponía su mano y después de hacer eso, él mismo tenía que matar al cordero. Yo no sé si eso es así o no, pero algunos lo creen. Pero lo cierto es que Cristo, nuestro Cordero. Aquí no vemos al Cordero ensangrentado, pero era degollado, ¿verdad? Y toda su sangre era derramada. Yo no sé si exactamente fue así o fue peor la manera como el Señor fue molido. Como Maco está otra vez aquí, ponete de pie otra vez, Maco. Sos mi modelo. Cerra tu puño, Maco. ¿Ustedes creen que un soldado romano era más o menos como Maco? Ese como no viene José, ¿verdad? Gracias a Dios que Maco no es mi enemigo. Pero la mano de un soldado, gracias, de un soldado romano, debe haber sido muy poderosa, ¿no es cierto? Y ellos lo abofeteaban a Jesús con su manona. Le deben haber fracturado la quijada. Sí. Que la manada de un hombre era como la patada de un burro, probablemente. Eran soldados hechos para la guerra, eran hombres fieros. Eso creo que mataban con sus propias manos. Y daban 40 azotes menos uno. Por eso usted puede ver aquí una masa sanguinolenta, ¿verdad? Y yo no quiero manipular su alma, sencillamente le quiero recordar algo que a veces se nos olvida. Porque el mayor problema del cristiano que pasa tantos años en la iglesia, en el templo, es que se le olvida lo que Cristo hizo. Se nos olvida. El sacrificio de Cristo, dice Hebreos, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso, hermano, si usted no está sirviendo, piénselo bien. Si usted fue herido porque sirvió en el pasado y ya no quiere servir, arrepiéntase. Porque usted no sirvió a los hombres, no servimos a los hombres, servimos al Cristo de la gloria. Ya no esté preguntándole al Señor si sirve o no sirve, si la Biblia ya le dijo que sirviera. ¿O no? Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir, no a un Dios muerto, a un Dios vivo. El cobre o bronce nos habla de juicio, ¿se acuerda? E Isaías dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre él.
Y San Juan capítulo 3, verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nejustán, serpiente de bronce, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Levantado quiere decir crucificado. Él fue levantado sobre la tierra como la serpiente. Eso quiere decir que en cierta medida Él fue como una serpiente de bronce. Eso era lo que prefiguraba el juicio de Dios para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Eso es el altar de bronce. Terminamos. El altar de bronce es el lugar de la matanza. Y nos habla del sacrificio perfecto hecho por nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. El Cordero sin mancha cargó el pecado de toda la humanidad para que por gracia y con la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos obtener salvación. 5 de ancho, 5 de largo, 3 de altura, nos hablan de la gracia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no se pone de pie? Estamos terminando a tiempo, por lo menos desde el momento en el que me dieron el tiempo, estamos terminando bien. Y por eso no quisiera que usted saliera corriendo, solamente los músicos que nos van a ayudar, pero por favor usted no pierda la atención, no pierda el impacto del Espíritu. Yo quisiera que todos cerraran sus ojos un momento. Quisiera que todos cerraran sus ojos. Estos días el Señor me ha pedido que yo haga una invitación y la he estado haciendo. Para aquel que no conoce todavía a Jesús, tal vez ha venido a la iglesia por mucho tiempo. Tal vez es un niño, es un joven o quizá un adulto que ha venido, pero que el sacrificio de bronce, o mejor dicho, el altar de bronce donde se hacía el sacrificio, no se le había revelado que el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. Esa sangre preciosa, única, que fue presentada en el tabernáculo no hecho de manos, nos limpia de todo pecado. En obediencia al Señor, una vez más, yo hago la invitación. ¿Habrá alguien que no le conoce aún? ¿Habrá alguien que todavía no ha nacido de nuevo en esta mañana? Que quiera levantar su mano o quizá pasar al frente. Yo no sé. Pero voy a hacer una pequeña oración. Si la persona quiere repetirla, o las personas, puede hacerlo y al final puede comunicarse con nosotros. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. El que debía haber muerto era yo para pagar mis pecados. Pero tú me sustituiste. Fuiste molido por mis transgresiones. Derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí, Señor. Por eso en esta mañana yo entrego mi vida a ti. Te abro la puerta de mi vida para que tú entres y me permitas nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de arriba, y hagas conmigo tu plan, tu propósito.
limpia mis pecados, aplica tu sangre, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, no se vaya sin hablar con alguno de nosotros. Pero también en esta mañana la invitación es: ¿qué tan lejos estamos del altar de bronce? Necesitamos, cada vez que le buscamos a Él, pasar por ahí arrepintiéndonos, recordando que en el lugar de la matanza uno murió por todos, y sabiendo que cuando el pecado nos alcanza, y de esto nos redarguye el Espíritu Santo, debemos llegar una vez más arrepentidos, sabiendo que no se va a sacrificar más. Un solo sacrificio fue suficiente, el del Cordero de Dios. Pero en base a ese sacrificio podemos arrepentirnos y clamar por misericordia, para que su sangre bendita nos sea rociada para obedecer, para que su sangre nos sea aplicada para el perdón de los pecados, y así poder continuar en esta travesía que, partiendo del altar de bronce, nos lleva hacia el lugar santísimo, al arca del pacto, la plena comunión con Dios. Yo no sé, mi hermano, si en esta mañana que ya veniste al altar una vez, quieras otra vez venir, si ese es tu deseo, para pedirle al Señor que opere en tu vida las cosas que tú necesitas que sean operadas. Esto es una invitación para el pueblo de Dios ahora. Si te alcanzó el pecado, el altar de bronce nos habla del sacrificio de Cristo, su sangre derramada, suficiente, eficaz, para limpiarnos de todo pecado. Pensamientos que ofenden a Dios que has permitido en tu mente, actitudes que has permitido en tu vida. Es el Espíritu el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que anhela nuestra santidad. Ahí donde estás, ¿por qué no te tomas un minuto para agradecerle al Señor su sacrificio? Cristo se vistió de cobre para ser el pararrayos de la ira de Dios, en sustitución. No merecerá el Señor una decisión de apartarnos del pecado. No merecerá el Señor la decisión de consagrarnos, de apartarnos para Él. Un minuto más para hacer un compromiso con Dios, de serle fiel. Un compromiso con Dios para servirle en aquello que Él te confirme, pero no esperes mucho. Su sacrificio en la cruz merece tu servicio.
Por eso en Dios no podemos jubilarnos. Siempre habrá algo que Él, en su misericordia, estará esperando que hagamos como servidores fieles. Todos nosotros anhelamos que al final de la jornada podamos oír su palabra decir: buen siervo, buena sierva y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cantemos ese canto especial.